En las montañas aisladas del centro de Texas, donde las familias vivían a millas de distancia y la ley más cercana estaba a 3 días de distancia, un médico errante llamado Dr. Samuel Hayes anotó algo en su diario que lo atormentaría hasta su muerte 30 años después. Entre marzo y agosto de 1854, le llamaron a una granja apartada donde 7 jóvenes hermanas de entre 15 y 28 años esperaban todas a la vez un hijo. El padre de familia se mantuvo firme. Era la voluntad de Dios. El sheriff del condado, al enterarse finalmente, descubrió registros destruidos y testigos demasiado aterrorizados para hablar. Durante décadas, la historia se mantuvo como un asunto familiar privado. Pero la verdad, oculta entre papeles judiciales que sobrevivieron a un sospechoso incendio en 1867, revela una pesadilla que desafía toda comprensión de la justicia, el silencio y la supervivencia en la frontera de Texas. Vamos a explorar lo que el Dr. Hayes descubrió cuando llegó al rancho Hargrove aquella mañana de marzo de 1854. Lo que el médico vio ese día desencadenaría una investigación que revelaría tanto el horroroso secreto de una familia como el peligroso aislamiento que mantuvo ocultos los horrores en la frontera de Texas. El condado de Blanco en 1854 estaba apenas civilizado, en cualquier sentido de la palabra. Texas había sido un estado por menos de una década, y la mayoría de la montaña central era aún un patchwork de fincas aisladas, luchando por sobrevivir en un suelo rocoso y una pradera sin fin. La capital del condado, Johnson City, ni siquiera se fundaría hasta otro cuarto de siglo. Las familias se aislaban. El vecino más cercano podía encontrarse a 5 o 10 millas de distancia, al que solo se llegaba por senderos accidentados que se volvían intransitables durante las lluvias, tan frecuentes. Los Hargrove habían llegado a su rancho en 1847 y reclamado nearly 800 acres a lo largo de un recodo del río Pedernales. El patriarca, Josiah Hargrove, había emigrado a Texas desde Tennessee con su esposa Martha y su creciente número de hijas. Por todos los testimonios, era un hombre reservado, piadoso, en la forma habitual de las familias fronterizas, y celoso de lo que él llamaba la intimidad familiar. Sus vecinos más cercanos, los Drummond, vivían a 6 millas al este, y veía a los Hargrove tal vez 2 veces al año. Martha Hargrove había fallecido en el parto en 1849, al dar a luz a su 8ª hija, que vivió solo 3 días. Esto dejó a Josiah solo para criar a 7 hijas. Ruth, la mayor, de 28 años en 1854. Naomi, de 26. Judith, de 23. Esther, de 21. Débora, de 19. Mary, de 17. Y Sarah, de solo 15. La familia iba poco al pueblo. Cuando iban, Josiah iba solo a comprar provisiones con los pocos dólares que obtenía por ganado. Las hijas nunca aparecían. Aquellos que se encontraban con Josiah lo recordaban como un hombre alto y flaco, con ojo agudo y una manera de hablar que hacía de una conversación un sermón. Recitaba las Escrituras. Sospechaba de todo lo que ocurría fuera de sus tierras. Los justos no deben dar razones a los injustos, le dijo en una ocasión a un comerciante de Fredericksburg que le preguntó por su familia. El aislamiento del rancho Hargrove era extremo, incluso para la frontera. La casa estaba al final de un camino de carretas que serpenteaba a través de cedros y encinos, cruzando 3 lechos de arroyos separados que se desbordaban con regularidad. En el invierno el rancho podía quedar aislado del mundo durante semanas. No había escuela a menos de 20 millas. No había iglesia más cerca que la pequeña iglesia luterana en Fredericksburg, 30 millas. Las hijas de Hargrove crecieron sin conocer nada más allá de su propiedad. El Dr. Samuel Hayes se había instalado en Fredericksburg en 1852, uno de los 3 únicos médicos que atendían un territorio de cientos de millas cuadradas. A los 42 años, era un hombre instruido, educado en Filadelfia antes de que la llamada de la frontera lo atrajera al oeste. Su diario, que guardaron sus herederos y que ahora se encuentra en los archivos estatales de Texas, es el único testimonio de lo que descubrió en el rancho Hargrove. La citación llegó el 12 de marzo de 1854. Un joven peón mexicano, Diego Fuentes, acudió al consultorio del Dr. Hayes la mañana siguiente. Su caballo estaba empapado por la carrera.
Traía una nota escrita con letra pulcra y educada. Dr. Hayes, sus servicios son necesarios de inmediato. Tema médico delicado. Josiah Hargrove, Rancho Pedernales. La nota contenía instrucciones vagas y una promesa de pago. El Dr. Hayes tomó su maletín médico y salió esa mañana. El viaje fue de casi 7 horas. El camino era tan complicado como lo contaban los habitantes de la frontera. A medida que se acercaba a la propiedad de Hargrove, Hayes escribió en su diario la creciente sensación de aislamiento. No he visto una casa en 3 horas. La tierra es hermosa, pero sofocante en su soledad. Uno podría gritar durante días y nadie te oye. El rancho Hargrove era más grande de lo que Hayes había imaginado. La casa principal era de piedra caliza de 2 pisos, con un amplio porche y varias dependencias. Entre ellas, un granero, un ahumadero y lo que parecía ser una zona separada para dormir. Pero algo le llamó la atención a Hayes de inmediato. Las ventanas estaban cerradas en un día cálido. No se escuchaban voces, no se escuchaban ruidos, y era media tarde. Un silencio que inquietó a mi caballo. Josiah Hargrove lo recibió en la puerta, y su primera conversación dio el tono para todo lo que vendría. Ha jurado un juramento sagrado, el Dr. Hayes, dijo Josiah, su voz baja y tensa. Lo que vea aquí, se queda aquí. Las cosas de Dios no son las cosas del mundo. Hayes, acostumbrado a la forma peculiar en que las familias fronterizas llamaban a un médico, asintió, suponiendo que lo habían llamado para un parto complicado o tal vez para alguna enfermedad femenina que la modestia impedía revelar. Nada podría haberlo preparado para lo que descubrió en el interior. La casa estaba oscura, los postigos cerrados. Mientras los ojos de Hayes se adaptaban, notó cosas que lo alarmaron. La casa estaba limpia, pero inusitadamente silenciosa. No había ruido, no había vida. Josiah lo guió escaleras arriba, hacia una habitación grande que obviamente se había transformado en un área para dormir compartida. 7 camas se alineaban en las paredes. En cada cama una joven. Mis hijas, dijo Josiah llanamente, todas están embarazadas. Las inspeccionará y comprobará que estén sanas. Hayes se quedó helado, su entrenamiento médico tratando de procesar lo que estaba viendo. 7 hermanas, todas embarazadas, todas en diferentes etapas, pero todas claramente en sus meses de embarazo. Las implicaciones eran imposibles de pasar por alto, pero la forma en que Josiah lo trataba, como si fuera lo más normal del mundo, lo hacía parecerlo. El médico revisó a cada hija, sus diarios mostrando su creciente horror y confusión. La mayor, Ruth, de 6 meses, resignada. Naomi, 5 meses, desnutrida. Judith y Esther, ambas embarazadas de 4 meses, estaban exhaustas. Las 3 menores, Deborah, Mary y Sarah, apenas tenían entre 2 y 3 meses, y eran estas últimas las que más preocupaban a Hayes. Sarah, de 15 años, no lo miró a los ojos durante el examen. Lo que más sorprendió a Hayes fue el comportamiento de las hijas. No abrían la boca a menos que Josiah lo autorizara. Contestaban a Hayes con monosílabos. No parecían sorprendidos por su presencia grupal, ni tampoco por el hecho de que algo extraño estuviera sucediendo. Era como si estuvieran adiestradas para considerar esta tortura como algo normal. Hayes escribió, «Nunca he visto tal sumisión abyecta, tal falta de voluntad». En los exámenes Hayes intentó preguntar con tacto, ¿quién era el padre? ¿Dónde estaban los esposos? Las hijas miraban a Josiah antes de responder, y la respuesta de Josiah era escalofriante en su sencillez. El Señor proveerá. Estos niños son una bendición. Solo cuídese. Doctor. El chequeo médico del Dr. Hayes fue que todos los 7 embarazos parecían estar progresando, aunque algunas de las mujeres mostraban signos de desnutrición y angustia emocional. Les dio lo que pudo, reposo, buena alimentación, hierbas prenatales, pero su mente giraba en torno a la pregunta obvia que no se atrevía a formular. Cuando estaba a punto de marcharse, Josiah le acompañó hasta su caballo. La conversación que siguió, fielmente recogida en el diario de Hayes, revela la perturbadora visión del mundo del patriarca. Cree que comprende lo que ha presenciado hoy, doctor, pero es un hombre del mundo, corrompido por pensamientos contemporáneos. Yo sigo leyes más antiguas, leyes bíblicas. Mis hijas son mi responsabilidad.
entregadas por Dios. Lo que pasa en mi casa es entre el Todopoderoso y yo. Hayes se fue al anochecer, su mente girando. La ley de Texas de 1854 no era explícita en muchas cuestiones de gobierno doméstico. La autoridad de un padre sobre su casa era casi ilimitada, especialmente en lugares aislados donde el control legal era escaso. Pero lo que Hayes intuía, lo que no podía reconocer del todo, parecía ir más allá incluso de la autoridad más permisiva de los padres. De vuelta en Fredericksburg esa noche, Hayes se preguntó qué, si algo, podía hacer. Su juramento hipocrático le exigía secreto. El código de la frontera hacía hincapié en la no interferencia en los asuntos familiares, pero lo que había visto seguramente requería alguna explicación. Se confesó con el padre Klaus Brandt, el pastor luterano, contándole lo que había presenciado sin identificar a la familia. La reacción del padre Brandt fue cautelosa, pero preocupada. En el viejo país, llamaríamos a la policía de inmediato, pero aquí, el doctor Hayes, usted sabe tan bien como yo que la ley apenas llega hasta aquí, y sin el testimonio de las propias hijas, ¿qué puede probar? Si dicen que el padre de sus hijos es otra persona, u otras personas, ¿quién se lo va a rebatir? Los dos hombres hablaron durante horas, y decidieron que Hayes debía informar del caso al sheriff electo del condado, William Prescott, que trabajaba en una pequeña oficina en Fredericksburg. Pero Prescott, cuando se le acercó, se mostró reacio a investigar. «Doc, eres nuevo en Texas», dijo Prescott, echándose hacia atrás en su silla. «Aquí el hogar de un hombre es su castillo. A menos que una de esas niñas venga a mí y me acuse, no voy a ir allí. Josiah Hargrove es un buen ciudadano, paga sus impuestos, no molesta a nadie. Si sus hijas están embarazadas, bueno, eso es una pena, pero no es un delito, a menos que alguien se queje». Hayes insistió. «Sheriff, seguramente las cosas indican». «Dicen muchas cosas, doctor», intervino Prescott, «pero decir no es demostrar». «Tráigame una declaración jurada de una de esas niñas, o testigos de un crimen real, y haré algo. Hasta entonces mis manos están atadas». Era una respuesta que resonaba con la realidad de la justicia en la frontera. Sin denuncia, sin testigos dispuestos a declarar, la ley estaba impotente. El aislamiento que convertía al rancho Hargrove en un santuario de secretos también hacía casi imposible violar esos secretos con medios legales. Hayes salió de la oficina del sheriff, enojado y preocupado, pero pronto descubriría que su visita al rancho Hargrove había puesto en movimiento eventos que ninguno de los dos hombres podía controlar. En las semanas que siguieron a la visita del Dr. Hayes, los chismes comenzaron a difundirse por la aislada comunidad del centro de Texas. Hayes había mantenido la información médica en secreto, sin revelar el nombre de la familia a la mayoría, pero en un pueblo donde todos se conocían, pronto la atención se dirigió hacia los Hargrove. El prolongado aislamiento familiar, sus extrañas visitas al pueblo y la peculiaridad de Josiah los convirtieron en blanco de chismes. La primera fisura en el muro de silencio llegó de un lugar inesperado. Diego Fuentes, el peón que había llamado al Dr. Hayes. Fuentes no trabajaba para Josiah Hargrove. Estaba empleada por los Drummond, a 6 millas de distancia. Le había mandado llamar al médico otro, bien pagado y juramentado al secreto. A fines de abril, casi 6 semanas después de la visita de Hayes, Fuentes regresó a la oficina del médico, esta vez con una carta. «Me pagaron por darle esto si llegaba cuando lo llamaran», dijo. «Me dijeron que esperara un mes y luego entregara esto». La señora dijo que comprendería. La misiva no estaba firmada, pero la autora era una mujer instruida. La escritura era temblorosa, como si hubiera sido escrita apresuradamente o bajo presión. «Doctor Hayes, si está leyendo esto, lo he traído hasta aquí y ha visto cosas que nadie más ve. Soy la mayor. Lo escribo en secreto, a riesgo de ser descubierto y castigado. No podemos hablar». Él observa. «Pero ¿sabe qué? No tenemos esposos. No tenemos pretendientes. Solo lo tenemos a él y al encierro que ha provocado. No le pido que comprenda, solo que sepa que lo que sospecha es verdad. Estamos cautivas, mis hermanas y yo, no por cerrojo ni cadena, sino por destino, por lejanía, por leyes que nos atan a su dominio. Si es un hombre de conciencia, nos ayudará, pero no podemos controlarnos. No tenemos a dónde ir. No tenemos a quién acudir.
y él se ha encargado de hacernos saber que abrir la boca en su contra significaría nuestra perdición. Run. H. Hayes releyó la carta 3 veces, sus manos temblando. La mayor, Ruth Hargrove, había logrado hablar y explicar por qué era casi imposible hacer nada. Ella y sus hermanas estaban prisioneras, no por muros, sino por los grilletes invisibles del aislamiento, la dependencia económica y la situación legal que otorgaba a su padre un poder casi absoluto sobre ellas. El médico llevó la carta inmediatamente al sheriff Prescott, pero la reacción del sheriff fue la esperada, cautelosa. Esta carta no está firmada, Doc, y aunque lo estuviera no es una queja. Es solo. Son insinuaciones. Entonces, no puedo arrestar a un hombre por insinuaciones. Sheriff, esto es una llamada de ayuda, insistió Hayes. Tal vez, admitió Prescott, pero legalmente no tengo nada con que ir. Las hijas están subordinadas al padre, no están casadas, no tienen quien hable por ellas, y esta carta, por desgarradora que sea, no acusa ningún delito en particular. La ley de Texas de 1854 no amparaba en nada a la mujer en estos casos. Las hijas estaban sometidas a la autoridad paterna hasta el matrimonio. La idea de que los crímenes domésticos pudieran ser procesados públicamente todavía estaba a décadas de convertirse en la norma. Y el crimen que Hayes y Ruth Hargrove estaban sugiriendo en sus cartas casi nunca se llevaba a juicio, sobre todo cuando sucedía en el interior de las familias y en circunstancias tan aisladas. Pero Hayes se negó a dejarlo ir. Empezó a preguntar por ahí, entre los pocos antiguos habitantes que pudieran conocer a los Hargrove. Lo que aprendió pintó una imagen preocupante de aislamiento y control graduales. Un comerciante local llamado Herman Fisher, que había estado en Fredericksburg desde 1846, recordaba los primeros días de la familia Hargrove. Cuando llegaron por primera vez, Martha Hargrove a veces iba al pueblo con su esposo, recordó Fisher. Era una mujer callada, muy correcta, pero se le notaba la tensión en el rostro. Tras el nacimiento de cada hija, se aislaba. Para cuando murió en el 49, no había estado en el pueblo en más de un año. Fisher también recordó algo más. Los meses anteriores a la muerte de Martha, algo había sucedido. Una de las hijas mayores, de unos 14 años, fue al pueblo con su madre. Ruth, creo que era. Algunos de los chicos de por aquí se fijaron en ella. Nada malo, solo chicos mirando a una chica bonita. Josiah lo supo. Entró a mi tienda furioso, compró más provisiones y dijo que iba a construir un muro. No un muro físico, pero dejó claro que su familia no volvería a tener más contacto con el mundo exterior que el estrictamente necesario. Esa fue la última vez que vi a Martha o a cualquiera de las hijas en el pueblo. Otra antigua residente, una viuda llamada Sora Clara Vogler, se acordó de haber conocido a Martha Hargrove en un servicio religioso en 1848. Tenía esa mirada, dijo Vogler, la mirada de una mujer que ha dejado de pelear, que se ha resignado a su suerte. Cuando traté de hablarle de la soledad en que vivían ella y sus hijas, sonrió tristemente y dijo: «Tenemos que someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros». Esas palabras exactas, nunca lo olvidaré, porque sonaban tan ensayadas, como si le hubieran dicho qué decir. Estos testimonios confirmaron lo que Hayes había sospechado. El aislamiento había sido intencionado, gradual, para separar a las hijas Hargrove de cualquier influencia externa. Para 1854 llevaban casi 5 años viviendo enclaustrados. Su mundo se había encogido a su padre y las 800 acres que gobernaba. Mientras la primavera se transformaba en verano, Hayes se debatía con las cuestiones éticas y prácticas de la situación. Había jurado no dañar, pero también había visto lo que parecía un daño constante que no podía prevenir. La ley no daba respuesta. La iglesia, comprensiva, no tenía poder sobre una familia que no iba a misa, y las propias hijas, por mucho que padecieran, estaban legal y prácticamente imposibilitadas para defender su propia libertad. Las cosas podrían haberse quedado en este horrible punto muerto, pero en julio de 1854 todo cambió. 2 de las hijas Hargrove, Ruth y Naomi, las mayores, dieron a luz con pocos días de diferencia. Josiah mandó a Diego Fuentes a traer al Dr. Hayes de nuevo, y esta vez el médico llegó dispuesto a hacer más que curar.
El Dr. Hayes llegó al rancho Hargrove el 18 de julio de 1854 con una partera que había insistido en traer, una viuda experimentada llamada Elizabeth Chambers. Josiah se había resistido a otra presencia, pero Hayes había insistido. 2 bebés en un día necesitan más de 2 manos. La Sir Chambers es reservada y profesional. Ella viene o no. A regañadientes, Josiah había cedido. Y así Hayes y Chambers cabalgaron juntos hasta el solitario rancho, llegando al atardecer. La casa de piedra caliza parecía más sofocante de lo que recordaba Hayes. Las ventanas cerradas, una quietud antinatural en el aire. Ruth ya estaba en trabajo de parto cuando llegaron y las contracciones de Naomi habían comenzado esa mañana. Hayes y Chambers fueron llevados a habitaciones separadas donde estaban las 2 mujeres acostadas. Lo que ocurrió en las siguientes 12 horas daría fe de la verdad de una manera que ni Josiah ni sus hijas podrían negar por completo. La sea. Chambers, una mujer perspicaz, se dio cuenta de cosas que Hayes, como médico varón, podría haber pasado por alto. Observó cómo las hijas menores se desplazaban por la casa, calladas, sumisas, sin mirar jamás a su padre. Observó las cerraduras en el exterior de las habitaciones de arriba. Se dio cuenta de que ninguna de sus hijas llevaba zapatos a pesar de los pisos de piedra ásperos, y notó que era una decisión de Josiah. Les hace más difícil correr, testificaría más tarde, pero la evidencia más condenatoria llegó en los partos. El de Ruth fue agotador, casi 14 horas. En el punto más agudo del dolor, como suelen hacer las mujeres en situaciones límite, habló sin control, gritando por su madre, preguntándole a Dios por qué las había abandonado, y una vez, en medio de la agonía, gritó: «No más, Padre, basta, por favor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una acusación. Hayes, que estaba cuidando de Ruth, miró a la Sarah Chambers, y ambos captaron el horror absoluto de lo que estaban presenciando. La palabra Padre era una oración a Dios. Pero en ese momento, con los ojos de Ruth fijos en la puerta donde Josiah esperaba, no había duda del significado. El parto de Naomi la mañana siguiente fue físicamente más fácil, pero emocionalmente más revelador. Cuando nació el bebé, una niña, Naomi lloró, no de alegría, sino con algo parecido a la desesperación. Otra niña, susurró, él se decepcionará. Es otra niña. La Sarah Chambers, indignada por la emergencia moral, hizo algo sin precedentes. Preguntó Naomi, con Josiah, a solo unos metros en el pasillo. «Niña, ¿quién es el padre de este bebé?», dijo, su voz suave pero firme. Naomi miró hacia la puerta, donde Josiah estaba escuchando, y respondió con cuidado: «El padre es el jefe de la casa». Luego, mirando a los ojos a la sella, Chambers, con los ojos llenos de tristeza, añadió: «No conozco a otro hombre». Era una afirmación que podía interpretarse de varias maneras, lo suficiente para apaciguar la exigencia de silencio de Josiah y para revelar la verdad a cualquiera que tuviera oídos para oír. Hayes y Chambers lo captaron. Estas mujeres habían estado tan aisladas que nunca habían conocido a otro hombre. Las consecuencias eran inevitables. Antes de abandonar el rancho, Hayes inspeccionó a las 5 hijas preñadas restantes. Todas avanzaban en sus propias gestaciones hacia sus partos en los meses venideros. Intentó hablar a solas con cada una, pero Josiah siempre estaba al acecho. Su presencia una amenaza silenciosa que hacía imposible una conversación. Pero incluso en sus pequeños encuentros, Hayes recopiló información. Estas chicas habían sido aisladas, controladas y manipuladas para aceptar su situación como normal, inevitable. El regreso a Fredericksburg fue un silencio pesado. Finalmente, la Sir Chambers se expresó: «Dr. Hayes, he estado en partos durante 40 años. Nunca he visto nada igual. Esas niñas están encerradas, y lo que están haciendo con ellas». No pudo terminar la frase. «Lo sé», dijo Hayes en voz baja. «Lo he sospechado desde la primera vez que vine, pero la sospecha no es evidencia. Y incluso con evidencia, la ley aquí es tenue». «Entonces tenemos que fortalecerla», respondió Chambers. «Tenemos que hacer algo». De vuelta en Fredericksburg, Hayes y Chambers
Fueron directamente al Sheriff Prescott y le contaron todo lo que habían visto. El sheriff, un hombre pragmático, molesto pero atado por la ley, escuchó su historia y luego le reveló la verdad. No puedo hacer nada legalmente, dijo. Esas mujeres deberían ir a poner denuncias, y usted ha visto que están demasiado aterradas para hacerlo. El padre está en su derecho legal de acordonar su propiedad con su familia. Y en cuanto a lo otro, sin el testimonio de las agraviadas, es su palabra contra la suya. Y él es el amo legal de la casa. Pero seguramente las cosas, empezó Hayes, son turbadoras, sí, intervino Prescott, pero no son ilegales bajo la ley de Texas tal como existe hoy en día. Un hombre puede disciplinar su casa como le plazca, puede limitar los movimientos de su hija, puede impedirles que se casen si quiere. Estos son derechos paternos, doctor. Los ojos de la Sarah Chambers se sonrojó. ¿Y sus rights, sheriff? ¿Qué pasa con su humanidad? Prescott se movió con incomodidad, pero se mantuvo firme. Señora, no niego su emoción, pero soy policía, no filósofo. Aplico la ley, no como me gustaría que fuera. La conversación se detuvo, pero Hayes no se rendiría. Se pasó los días siguientes hablando con todas las autoridades que pudo encontrar, ministros, comerciantes, incluso los pocos abogados que había por la zona. La respuesta fue universalmente comprensiva, pero inútil. Todos coincidían en que era horrible, pero nadie veía una forma legal de intervenir. Entonces, a principios de agosto, un aliado inesperado entró en escena. Un joven abogado, Benjamin Yates, acababa de llegar a Fredericksburg desde Austin, donde había estudiado con uno de los pocos profesores de derecho liberales de Texas. Yates había oído hablar del caso Hargrove y fue a ver al Dr. Hayes con una idea. La ley, en su forma actual, puede no amparar a esas mujeres, aclaró Yates. Pero existe una doctrina en el derecho consuetudinario llamada parens patriae, el derecho del Estado de intervenir en nombre de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Casi nunca se cita, y menos en Texas, pero hay casos. Si lográramos persuadir a un juez de que esas mujeres están detenidas en contra de su voluntad en circunstancias que equivalen a un encarcelamiento, podríamos conseguir un auto de habeas corpus. Era una apuesta audaz que exigía una lectura creativa de la ley y un juez comprensivo. Pero era algo, una posibilidad, donde antes no existía ninguna. Yates escribió una solicitud, y Hayes y la Sarah Chambers juraron una declaración jurada de lo que habían visto. Los papeles fueron entregados al juez Thomas Carrion, el juez de circuito que viajaba por la zona escuchando casos. El juez Carrion era un anciano reservado, pero independiente. Leyó la moción, interrogó, y luego sorprendió a todos al conceder una orden preliminar. No voy a lanzar un coche entero a ciegas, dijo, pero voy a autorizar al Sheriff Prescott a hacer un control de bienestar de las hijas Hargrove, y voy a autorizar al abogado Yates para que vaya con él para asegurarse de que las hijas entiendan sus derechos legales. Más de lo que Hayes se había atrevido a esperar. El 15 de agosto de 1854, el Sheriff Prescott, el abogado Yates, el Dr. Hayes y la Zoya, Chambers y Hargrove cabalgaron hasta el rancho Hargrove con la orden del juez Carrion y la resolución de romper el muro de silencio que había guardado los secretos de Josiah Hargrove durante tanto tiempo. Lo que descubrieron allí cambiaría todo lo que pensaban que sabían y desencadenaría una serie de eventos que revelarían la verdad. El rancho Hargrove se veía diferente cuando la delegación oficial llegó esa tarde de agosto. Los postigos estaban abiertos por primera vez, según recordaba Hayes, y salía humo de la chimenea a pesar del calor del verano. Mientras se desmontaban, Josiah salió a la veranda. Su comportamiento había cambiado mucho desde que Hayes lo había visitado. «Sheriff Prescott», dijo Josiah, su voz tranquila, casi invitando, sabía que aparecería un día. El Dr. Hayes no podía mantener sus sospechas en secreto, ¿verdad? No había rabia en su voz, solo una resignación inusual que puso a todos en alerta. Prescott desdobló la orden del juez Carrion y la leyó en voz alta. Permiso para entrar en la propiedad, hablar con las hijas en privado y asegurarse de que no estaban retenidas en contra de su voluntad. Josiah escuchó en silencio y luego simplemente se apartó. Sí, sheriff, no tengo nada que esconder.
Mis hijas están en la sala principal. Las tendrá listas para que hablen con usted. La frase era extraña, y cuando el grupo entró a la casa, supieron por qué. Las 7 hijas se sentaban en bancos de madera en la sala principal. Ruth y Noemí cargaban a sus bebés recién nacidos. Las otras 5, todas embarazadas en diferentes etapas, se sentaron con las manos cruzadas sobre sus vientres, sus ojos bajos. Iban vestidas igual y llevaban el pelo trenzado del mismo modo. Apenas parecían personas, sino una serie de muñecas idénticas, colocadas para su exhibición. El sheriff Prescott se aclaró la garganta. Señoritas, necesito verlas a cada una de ustedes en privado. El juez Carrián me ha autorizado a certificar que están aquí voluntariamente y conocen sus derechos legales. El silencio recibió su declaración. Ninguna de las hijas levantó la vista. Ruth Hargrove, dijo Prescott, mirando a la mayor. Como primogénita, iré por ti primero. ¿Puede venir a mi oficina en privado? Ruth se levantó lentamente, con su hija recién nacida en sus brazos. Miró a Josiah una vez, asintiendo casi imperceptiblemente, y luego siguió a Prescott y al abogado Yates a una habitación contigua. El doctor Hayes y la Sarah Chambers se quedó en la sala principal con las otras hijas, y Josiah, un tenso grupo de observadores. La entrevista duró casi 30 minutos. Ruth salió, su rostro tranquilo pero pálido, sin mirar a nadie a los ojos. De camino a su asiento, la cara de Prescott no mostró nada. Pero el abogado Yates estaba preocupado. Una tras otra las hijas fueron interrogadas. Naomi, Judith, Esther, Deborah, Mary y finalmente Sarah, de 15 años. Las entrevistas tomaron entre 20 y 40 minutos. Cada hija salió pálida y conmocionada, pero con la misma compostura cuidadosa. En estas entrevistas, una tensión increíble llenó la sala principal. La sella. Chambers, sentada con las hijas menores mientras esperaban su turno, trató de hacer una conversación casual, preguntando cosas básicas sobre sus días, su salud, si necesitaban algo. Pero cada intento de conversación fue recibido con monosílabos o silencio, y observó que antes de responder incluso a la pregunta más simple, los ojos de cada hija se dirigían primero a Josiah como en busca de aprobación. Después de más de 4 horas, todas las entrevistas habían terminado. El sheriff Prescott reunió a su equipo fuera del alcance del oído de la casa, y compartió sus descubrimientos con frustración. Todas dicen lo mismo, dijo. Dicen que están aquí por voluntad propia, que están bien atendidas, y que los embarazos fueron producto de relaciones con trabajadores golondrina, varones distintos que partieron. Se negaron a identificar a estos hombres o a dar cualquier información verificable. Claramente ensayado, interrumpió el abogado Yates. Las han adoctrinado en qué decir. Las respuestas eran demasiado parecidas, demasiado calculadas para no comprometerse en nada. Lo sé, dijo Prescott, y respiró profundamente para calmarse. Pero ensayado o no, todas han afirmado estar aquí por voluntad propia y que desean permanecer. Con las manos atadas legalmente. Son adultas, o casi, y todas niegan haber estado presas o maltratadas. ¿Les preguntaste?, exigió la Shray Chambers. Preguntó si su padre las embarazó. El rostro de Prescott se oscureció. Lo hice. Ambas lo negaron. Algunas se estremecieron ante la pregunta, con lágrimas en los ojos, pero todas lo negaron. Sin su testimonio no hay caso. El doctor Hayes sintió que la desesperación se abalanzaba sobre él como una capa. Habían ido tan lejos, conseguido la bendición de la justicia, traído todo el poder de la poca ley de esta tierra fronteriza, y el muro de silencio permanecía. En de la por de la, indescendoresta, en de la portense. Las hijas estaban demasiado asustadas, demasiado programadas o demasiado conscientes de su falta de elección para liberarse. Pero el abogado Yates no estaba dispuesto a rendirse. Sheriff, ¿puedo hablar con la menor Sarah de nuevo, en privado sin su padre presente? La orden del juez Carrián nos da esa autoridad. Prescott dudó, pero se encogió de hombros. No cuesta nada intentarlo, pero no sé qué piensa conseguir. Volvieron a casa, y Yates pidió hablar con Sarah de nuevo en el porche, lejos de su padre y sus hermanas. La compostura de Josiah se agrietó. Ya ha hablado con ella. Esto es, acoso, abogado. Y sin embargo, la orden me autoriza, respondió Yates con calma. Sarah,
¿Quieres salir conmigo? La chica de 15 años se levantó lentamente y al dirigirse hacia la puerta, algo increíble ocurrió. Ruth, la mayor, habló por primera vez desde la entrevista. Sarah, recuerda lo que te enseñaron. Recuerda dónde está tu lealtad. Debía sonar como un consejo fraternal, pero las palabras tenían el peso de una amenaza, una advertencia desesperada. Sarah asintió lentamente y siguió a Yates al porche. Lo que siguió, Yates lo llamaría más tarde en su testimonio el acto más desgarrador y valiente que jamás haya visto. Al principio, Sarah repitió la misma historia que le había dicho al sheriff. Estaba presente de forma voluntaria. El padre de su hijo era un trabajador golondrina. Quería estar con su familia. Pero Yates, habiendo aprendido de sus conversaciones con las otras hermanas, intentó algo diferente. Sarah, dijo en voz baja, no te estoy preguntando qué sucedió. Te estoy preguntando qué quieres que haga. Si pudieras tener cualquier futuro, cualquier vida, ¿cuál sería? La pregunta se abrió paso entre las respuestas ensayadas. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Esa es una pregunta cruel, susurró. Lo que quiero no importa. Nunca ha importado. Me importa, repitió Yates. A la ley le importa. Eres una texana, Sarah, tan joven como eres. Tienes derechos. ¿Derechos? Se burló ella amargamente. Un sonido que ninguna chica de 15 años debería hacer. Tengo derecho a obedecer. Tengo derecho a aceptar. Tengo derecho a vivir. Esos son los únicos derechos que importan. ¿Y si hubiera otro lugar? Insistió Yates. ¿Y si te prometiera seguridad, protección, una vida en la que podrías decidir por ti misma? Sarah lo observó durante un largo rato, la batalla en su rostro, la esperanza contra el temor, la desesperación contra la resignación. Finalmente, casi en un susurro, dijo, ¿puede prometer lo mismo para mis hermanas? ¿Para todas ellas? Puedo intentarlo, dijo Yates con sinceridad, pero necesito tu ayuda. Necesito que me digas la verdad. Sarah miró hacia atrás por la ventana, hacia la habitación donde su padre y sus hermanas esperaban. Sus manos instintivamente se posaron sobre su vientre abultado, y cuando habló de nuevo, su voz era firme, a pesar de las lágrimas. La verdad no nos hará libres, dijo. La verdad nos matará. No tenemos a dónde ir, no tenemos habilidades, no tenemos dinero. Estaríamos perdidas, señaladas como vergonzosas. La gente nos consideraría culpables, no víctimas. Nuestro padre lo sabe. Nos lo ha repetido hasta la saciedad. El mundo ahí fuera es cruel con las mujeres como nosotras. Solo debemos soportar y sobrevivir de la única manera que sabemos. Pero, empezó Yates. No, interrumpió Sarah, su voz ahora de acero. Le diré lo que quiere saber, pero solo si promete ayudarnos a todas, no solo a mí. No voy a ser rescatada. O vamos todas, o no va ninguna. Fue un ultimátum que lo cambió todo. Yates asintió de inmediato, sin saber cómo podría lograrlo. Y entonces, entrecortada por el llanto, Sarah Hargrove, de 15 años, le reveló la verdad sobre la vida en el rancho aislado, sobre el aislamiento gradual tras la muerte de su madre, sobre la noche, hace meses, en que todo cambió, sobre la horrible comprensión que se había apoderado de todas las hermanas. Estaban atrapadas en una pesadilla sin salida. Cuando terminó la conversación, Yates se volvió hacia la casa, pasó junto a Josiah, más allá de la línea de hermanas silenciosas, y se dirigió directamente al sheriff Prescott. «Tenemos que detenerlo ahora», susurró. «Tengo un testimonio». El arresto de Josiah Hargrove el 15 de agosto de 1854 fue pacífico, pero tenso. El sheriff Prescott, armado con la declaración de Sarah y la autoridad de la orden del juez Carrion, arrestó a Josiah mientras las hijas observaban en silencio. Josiah parecía casi aliviado, una reacción extraña que el Dr. Hayes apuntó en su diario. Sonrió cuando le colocaron los grilletes, como si hubiera estado anticipando este momento, preparándose para él. Mientras el sheriff llevaba a Josiah hacia su caballo, el patriarca se volvió para mirar a sus hijas por última vez. Sus palabras, dichas con una certeza inquietante, rondarían en la mente de los presentes durante años. «Ya lo verán», dijo,
sus ojos yendo de una hija a otra. El mundo no las recibirá como piensan. Las van a juzgar con más vara de lo que me juzgan a mí. Yo las salvé de ese veredicto. Ahora lo enfrentarán solas. El viaje de vuelta a Fredericksburg duró 4 horas, y Josiah no dijo una palabra. El sheriff Prescott más tarde le contó la conversación al Dr. Hayes y al abogado Yates. Me preguntó si tenía hijas. Le dije que tenía 2, ambas jóvenes. Sonrió ante eso. No una sonrisa cruel, sino casi de lástima. Dijo, entonces comprende, todo lo que hacemos, lo hacemos por ellas. Los caminos son distintos, sheriff, pero el amor es el mismo. Casi lo golpeo. El hombre cree de verdad que lo hizo por amor. De vuelta en el rancho Hargrove, la verdad de su nueva situación comenzó a instalarse sobre las hermanas como una niebla espesa. La Sarah Chambers, siempre pragmática, se quedó a pasar la noche con el doctor Hayes, echando una mano con las necesidades inmediatas. Pero cuando llegó la noche, se repitió un patrón inquietante. Las hijas parecían paralizadas por su nueva libertad, incapaces de hacer una elección simple sin buscar una aprobación que ya no estaba allí. ¿Deberíamos encender más velas?, dijo Mary, mirando alrededor como si esperara que alguien respondiera. Papá siempre decía que las guardáramos después del anochecer. Podemos encender tantas como necesiten, respondió la Strah Chambers en voz baja. Son libres de hacerlo ahora. Pero Mary se quedó allí, con la vela apagada en la mano, las lágrimas rodando por su rostro. No sé cómo, susurró. No sé decidir. Ruth asumió el mando, aunque su autoridad era vacilante. Empezó a anotar listas de provisiones, de cosas por hacer, de preguntas por responder. Sus esfuerzos organizativos mostraron cuán absolutamente su padre había dominado todos los aspectos de sus vidas. No sabían cuánto había ni dónde estaba guardado. No conocían qué ganado era de ellos para vender ni cómo ir a venderlo. Nunca habían hecho compras en el pueblo. Nunca habían tratado con comerciantes. Nunca habían administrado un hogar. Aquella noche, sentadas en la sala principal con sus bebés y sus futuras criaturas, las 7 hermanas hablaron por primera vez en años. El Dr. Hayes y la Sarah Chambers, respetando su necesidad de intimidad, se apartaron al porche, pero podían oír retazos a través de las ventanas abiertas. Lo que oyeron era desgarrador en su complejidad. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó Judith, declarando en su contra. ¿Qué podíamos hacer?, respondió Naomi, con el cansancio arrastrándose en su voz. Vivir así para siempre. ¿Pero qué pasa ahora? La voz de Débora era pequeña, temerosa. Tenía razón en una cosa. El mundo nos juzgará. Ya lo hacen. ¿Recuerdas cómo ese tendero en el pueblo nos miró el mes pasado como si estuviéramos sucias? La menor de todas, Sarah, habló con una firmeza sorprendente. Nos hizo pensar que no teníamos elección. Pero sí las tenemos. Siempre las tuvimos. Estábamos demasiado asustadas y solas para notarlas. ¿Y ahora?, dijo Ruth. ¿Qué podemos hacer ahora, en serio? El silencio que se extendió a continuación fue denso. Finalmente, Esther habló. Sobreviviremos. Juntas vamos a crear algo con esto. Tenemos que hacerlo por ellos, dijo gesticulando hacia los bebés que dormían cerca. Se merecen algo mejor que crecer en la vergüenza. La mañana siguiente trajo la primera prueba de su nueva realidad. 3 mujeres de Fredericksburg se aparecieron en el rancho, supuestamente para ayudar, pero obviamente curiosas. Las Sarah Chambers las detuvo en el porche, y lo que hablaron a continuación dejó claro el tipo de ayuda que las hermanas podían esperar. Trajimos algunas latas y pan, dijo una mujer, sus ojos siempre volviéndose para mirar más allá de las Sarah Chambers a la casa. Las pobres deben estar así. Las 7, las hermanas Hargrove, se están vistiendo tan bien como pueden. La SRA 325 respondió. Chambers, con frialdad. Su generosidad es conmovedora, pero les ruego que le den espacio en este momento. Sí, sí, dijo otra mujer rápidamente. Solo queremos ayudar, pero todo el pueblo está hablando. Otros dicen que las chicas debieron haberlo provocado. Ya sabes cómo los hombres se desvían. La cara de la Sarah Chambers se congeló. No sé nada de eso. Estas chicas son víctimas de un crimen, no pecadoras. Cualquiera que piense lo contrario
puede ir a ejercer su caridad a otra parte. Las mujeres se marcharon poco después, regañadas, pero sin duda listas para chismear más. Era una muestra de lo que iban a afrontar las hermanas, una sociedad dividida entre la compasión y el escándalo, que deseaba socorrer, pero que no lograba desvincular por completo a las víctimas de los delitos de los que eran objeto. La noticia del arresto de Josiah se extendió como la pólvora por el centro de Texas, y las reacciones fueron diversas. Algunos lo consideraron justicia tardía. Otros, especialmente aquellos que defendían la autoridad patriarcal y la intimidad familiar por encima de todo, consideraron la detención una extralimitación del gobierno. Algunos detractores dijeron que las hijas habían inventado las acusaciones para hacerse con la herencia de su padre. El abogado Yates estaba siendo bombardeado con preguntas y acusaciones desde todos los rincones. Una tarde, una semana después del arresto, fue confrontado en la calle principal de Fredericksburg por un ranchero llamado Caleb Thompson, un cierto tipo de la mentalidad fronteriza. «Está destrozando una familia por el testimonio de mujeres histéricas», dijo Thompson, su voz lo suficientemente alta como para llamar la atención. «La casa de un hombre es su castillo, Yates. Lo que ocurre entre esas cuatro paredes es entre él y Dios». «¿Y qué?», respondió Yates con calma. «Y my mice. My mice. My mice. My mice. My mice. ¿Y qué de los derechos de las hijas? ¿Acaso no tienen ellas también derecho a la justicia y la protección? ¿Derechos?», se burló Thompson. «Son solteras que viven en casa de su padre. Él las domina por derecho y por naturaleza. Está abriendo la puerta. Después, cualquier hija que no le guste las leyes de su padre puede mandarlo a prisión». «Estas no son reglas de la casa», dijo Yates con firmeza. «Son delitos que violan la ley y la decencia humana elemental. Las pruebas hablarán por sí mismas en el juicio». Pero las palabras de Thompson eran un eco de una inquietud real entre algunos en la comunidad. Si los padres iban a ser encarcelados por lo que ocurriera en sus hogares, ¿dónde iba a detenerse? El caso estaba abriendo la puerta a cuestionar los límites de la autoridad paterna, preguntas que muchos preferían no plantearse. Mientras tanto, en la cárcel del condado, Josiah Hargrove se acomodó a su encierro con la misma tranquilidad inquietante con la que se había dejado detener. El carcelero, un hombre llamado Otto Beca, dijo que Josiah se quedaba horas al día leyendo su Biblia y escribiendo en un diario. Comía poco, dormía menos y a veces se le oía rezar, aunque si era arrepentimiento o justificación continua, nadie lo sabía. El doctor Hayes lo visitó una vez, movido por la curiosidad médica de saber cómo estaba el hombre. La llamada fue corta, pero reveladora. Josiah no parecía loco. Estaba cuerdo, elocuente y horriblemente racional en su visión distorsionada del mundo. «Creí que las ha salvado», dijo Josiah en voz baja, «pero las ha condenado a una existencia de oprobio y miseria. Ningún hombre se casará con ellas ahora. Serán murmuradas, señaladas, marcadas de por vida. Yo les ofrecí protección contra esa brutalidad. Las salvé». «¿Seguro?». Hayes no pudo mantener la rabia fuera de su voz. «Usted las encerró, las violó, le robó su futuro. Les di el único futuro que podían tener», respondió Josiah. «Un mundo que trata con tanta severidad a las mujeres no me dejó otra opción que alejarlas del mismo. Todo lo que hice fue para defenderlas de un mundo que las habría utilizado y desechado». Era una defensa que habría horrorizado a la corte, pero que ilustraba el autoengaño de Josiah. Se había convencido a sí misma de que lo que hacía era proteger, no cazar, que el encierro y el dominio eran amor, no maltrato. Con agosto transformándose en septiembre, las hermanas comenzaron el proceso de preparación para el juicio. El abogado Yates se reunió con cada una de ellas en varias ocasiones, explicándoles qué declaración necesitarían hacer y preparándolas para el horror del interrogatorio público. La idea la asustaba casi tanto como lo hacía su padre. «Todo el mundo lo sabrá», dijo Naomi en una sesión de preparación, retorciéndose las manos en el regazo. «Todo el mundo oirá la historia. ¿Cómo podremos vivir con eso? La otra opción es dejarlo ir», dijo Yates en voz baja. «¿Eso es lo que quieres?». «Desaparecer», susurró Naomi. «Desearía que nada de esto hubiera sucedido. Pero como no puedo tener eso, quiero».
Hizo una pausa, buscando las palabras. Quiero liberar a otras hijas de lo que soportamos. Si nuestro testimonio puede contribuir a que esto se haga realidad, entonces quizás algo bueno pueda surgir de este horror. Era un sentimiento compartido por sus hermanas, una resolución que no buscaba venganza, sino la garantía de que su sufrimiento previniera más dolor. Declararían no solo en contra de su padre, sino también en contra de un crimen que la sociedad prefería pasar por alto. La audiencia inicial de Josiah Hargrove tuvo lugar el 30 de agosto. El juez Carrion presidió, y el abogado Yates abrió el caso. Los cargos eran atroces, varios cargos de lo que la ley llamaba torpemente conocimiento carnal de una pariente femenina, un delito que figuraba en la ley de Texas, pero que rara vez se enjuiciaba. La sala de audiencias estaba repleta de observadores locales. El caso Hargrove había sido el escándalo de la década, murmurado en cada pueblo y puesto de comercio. Pero el juez Carrion, respetando la intimidad y la dignidad de las hijas, dispuso que la audiencia continuara a puertas cerradas tras las diligencias preliminares. La primera en testificar fue Sarah Hargrove. El peso de ser la responsable de sus hermanas se reflejaba en su rostro pálido y sus manos temblorosas. De la mano del abogado Yates, relató la vida tras la muerte de su madre, el progresivo aislamiento, la noche en que su padre entró por primera vez en la habitación de Ruth y la horrible comprensión que lentamente amaneció en todas las hermanas. Estaban solas, a kilómetros de distancia de la ayuda, legalmente subordinadas a su padre y demasiado aterrorizadas y aisladas para pedir ayuda. Nos dijo que era nuestro deber, susurró Sarah, su voz apenas audible. Dijo que le pertenecíamos por ley, por la Biblia, que Dios lo había puesto sobre nosotras y que lo que pasara en su casa a nadie le importaba. Si se lo decíamos a alguien, nos iban a echar y nos íbamos a morir solas y sin un peso, y que nadie nos iba a creer, y que la gente nos iba a culpar por provocarlo. El contrainterrogatorio del abogado defensor de Josiah, un abogado local reacio llamado Marcus Webb, fue corto. Webb tenía poco estómago para defender tales cosas, pero era su trabajo. Sus preguntas se enfocaron en intentar insinuar dudas sobre si los actos habían sido obligados, una táctica defensiva común que básicamente culpaba a las víctimas. Sirta Hargrove, dijo Webb. ¿Su padre la sujetó? No tenías que hacerlo, dijo Sarah. ¿A dónde iría? Tenía 15 años. Estaba a kilómetros de cualquier lugar. Sin dinero, sin más educación que la que él me había dado. Sin mundo. Él lo controlaba todo. Nuestra comida, nuestro hogar, nuestra supervivencia. Ruth declaró a continuación. Luego Naomi. Cada una de ellas, añadiendo piezas al rompecabezas, hasta formar un caso condenatorio. Las otras hermanas dieron declaraciones juradas. Estaban demasiado perturbadas para testificar en persona. Josiah se había sentado en silencio todo el tiempo, su rostro inexpresivo, sin arrepentimiento, sin desafío. Cuando el juez Carrion le preguntó si tenía algo que decir en su defensa, Josiah finalmente habló, revelando la lógica perversa que había racionalizado sus actos. Quería a mis hijas, dijo. Todo lo hice por protegerlas de un mundo malvado. Las protegí, las alimenté, las vestí, las eduqué para ser justas. Sí, las dominé, como tenía derecho de padre y cabeza de familia. El mundo exterior es peligroso para las jóvenes. Las alejé de tales peligros. Nunca serán abandonadas, nunca sufrirán lo que otras mujeres soportan con maridos negligentes. Mis hijas siempre estarán a mi cuidado. No era una defensa legalmente válida, pero tal vez reflejaba sinceramente la forma en que Josiah veía sus acciones, no como delitos, sino como autoridad patriarcal extrema, ejercida por el bien de lo que él creía que era una protección. El juez Carrion escuchó en silencio y luego dictó su veredicto. Sr. Hargrove, se le acusa de varios cargos de conocimiento carnal ilícito. Se le niega la fianza. Sr. Hargrove, va a permanecer en prisión hasta el juicio. El juicio en sí, en octubre de 1854, fue rápido para los estándares de la época. La evidencia era abrumadora, el testimonio unánime. La evidencia física, 7 hijas embarazadas o recién paridas, innegable. La defensa no pudo presentar una contramemoria convincente.
El 24 de octubre de 1854, un jurado de 12 hombres tardó menos de 2 horas en encontrarlo culpable de todos los cargos. La sentencia del juez Carrián, archivada en los archivos judiciales, capturó tanto el horror de los delitos como las restricciones legales de la época. Josiah Hargrove se le ha hallado culpable de delitos que violan los estándares más elementales de la humanidad y la responsabilidad paterna. La ley tiene una pena, pero ninguna pena puede deshacer lo que usted hizo, ni devolverles a sus hijas lo que usted les robó. Lo condeno a 20 años de prisión con trabajos forzados en la penitenciaría estatal. Dios tenga piedad de su alma, porque esta corte no tiene. Fue una de las penas más severas impuestas en Texas hasta la fecha por tales delitos, lo que reflejó la gravedad del caso y la indignación personal del juez. Josiah fue llevado a la prisión estatal de Huntsville, donde los registros muestran que pasó 13 años antes de morir de neumonía en 1867. Pero la decisión sobre el destino de Josiah no hizo nada por decidir el destino de sus hijas, ahora abandonadas a la tarea de forjar vidas de entre los restos que él había dejado. Los meses que siguieron a la sentencia de Josiah fueron los más difíciles para las hijas Hargrove, que ahora eran libres, pero no estaban preparadas para esa libertad. La Sella Chambers se convirtió en su defensora y protectora, creando una pequeña red de mujeres que apoyaron a las hermanas en sus embarazos restantes y en la primera infancia. Entre agosto y diciembre de 1854, las hermanas Hargrove dieron a luz a 5 bebés más. En total, las 7 mujeres tuvieron 9 hijos, 6 hijas y 3 hijos. La ironía no se escapó a quienes lo observaban. Josiah, que había anhelado herederos, había producido esta monstruosidad compuesta principalmente por hijas. Encontrar soluciones duraderas para las hermanas resultó ser todo un desafío. El estigma que se les colgó fue brutal, a pesar de ser evidentes víctimas. Se llamó a varias organizaciones benéficas en las principales ciudades de Texas, pero todas se negaron a involucrarse, diciendo que el caso era demasiado escandaloso. La mentalidad de la época, incluso entre la gente de buena voluntad, era que las hermanas estaban manchadas por lo que les había ocurrido. La respuesta vino de la fuente más inesperada. El padre Brandt y la congregación luterana adquirieron una pequeña granja a 10 millas de Fredericksburg y la pusieron en fideicomiso para las hermanas. El doctor Hayes les proporcionó atención médica gratuita durante años y ayudó a las hermanas mayores a aprender obstetricia dándoles una carrera, la SRA. Chambers les enseñó a sostenerse, costura, cocina para vender, incluso lectura y matemáticas más allá de lo que su padre les había permitido. Lo mejor es que 2 de las hermanas se casaron. En 1857, se casó con un viudo alemán llamado Heinrich Kruger, cuya esposa había muerto de cólera. Tenía 3 hijos propios. Kruger, un hombre religioso pero práctico, se dio cuenta de que la hija de Ruth no era fruto del pecado de ella. El casamiento fue polémico, pero al final fue aceptado por la pequeña comunidad que se había formado alrededor de las hermanas. En 1859, Esther se casó con un peón llamado James Butler, un hombre apacible que había trabajado en propiedades vecinas y que conocía a Esther de la iglesia. Su matrimonio también fue rechazado al principio, pero con el tiempo se aceptó. Las otras 5 hermanas nunca se casaron, sino que vivieron juntas en su pequeña granja, criando a sus hijos colectivamente y manteniéndose con la partería, la costura y finalmente lavando la ropa sucia del vecindario. No fue una existencia sencilla, pero para los estándares de la época alcanzaron un alto nivel de autonomía y dignidad. El Dr. Samuel Hayes siguió registrando en su diario durante años el progreso de las hermanas. Su última nota sobre ellas, de 1872, muestra tanto satisfacción como melancolía. Hoy vi a Ruth en el pueblo con su esposo, y 4 de sus 5 hijos, la menor de antes y 3 más de su matrimonio. Se veía bien, saludable, sus ojos claros. Hablamos un poco y me agradeció por lo que hice hace años, pero había algo en su mirada que nunca desaparecería. Un agotamiento que venía de cosas que nadie debería tener que soportar. Las otras hermanas están igual de marcadas. Sirven, sobreviven, incluso a veces sonríen, pero les robaron algo: la inocencia, la seguridad, la confianza. Ningún juicio, ninguna sentencia podría devolverles lo que su padre les arrebató.
Los 9 hijos que Josiah had brought into the world through crime grew up knowing the truth about their beginnings. Hubiera sido imposible ocultarlo en un pueblo tan pequeño. Algunos partieron adultos, deseando vidas libres de sus extraños orígenes. Otros se quedaron en la región, integrados en una sociedad que poco a poco aprendió a verlos como personas y no como encarnaciones de los pecados del abuelo. El caso Hargrove dejó una marca en la ley de Texas, pero no inmediatamente. En los años que siguieron, los activistas citaron el caso como un argumento en apoyo de leyes más fuertes para proteger a las mujeres y los niños del crimen doméstico. Tardaría décadas, pero poco a poco, la noción jurídica de la autoridad parental fue reconociendo que ésta tenía límites y que el Estado tenía el deber de proteger a los débiles, incluso dentro de la familia. El rancho en sí, la propiedad aislada donde había tenido lugar tanta agonía, fue finalmente vendido para cubrir honorarios legales y deudas. La casa de piedra caliza permaneció vacía durante años, evitada por los aldeanos que conocían su historia. En 1883, se quemó en un incendio de pastos y nadie la reconstruyó. Hoy solo quedan los cimientos, apenas perceptibles entre el cedro y el roble. En 1889, 35 años después, un periodista buscó a Ruth Hargrove Kruger para hablarle de lo que había vivido para un relato histórico. Ella se negó rotundamente. Solo hay que recordar algunas historias para que no se repitan. Pero la gente en esas narraciones merece ser más que sus peores momentos. Mis hermanas y yo sobrevivimos. Creamos vidas. Eso es lo que importa ahora. Falleció en 1903, a los 77 años, rodeada de hijos, nietos y bisnietos que la recordaban como una mujer fuerte y digna que había superado una gran dificultad. Sus hermanas tuvieron vidas similares y sobrevivieron a su padre durante décadas, construyendo las vidas y los futuros que él había tratado de negarles. La última hermana Hargrove viva, Sarah, la menor que había hablado a los 15 años, murió en 1918, a los 84 años. En sus años finales, se había vuelto una especie de defensora silenciosa de los derechos de la mujer, hablando en las reuniones de la iglesia acerca de la importancia de la educación y la independencia femenina. Nunca habló en público de sí misma, pero quienes la conocieron captaron la gravedad de sus palabras cuando afirmó: «Una mujer nunca debe quedar tan aislada que no pueda pedir ayuda. Una mujer nunca debe estar tan apegada que no pueda irse. Estas no son cosas lujosas, son necesidades de supervivencia». El caso de la familia Hargrove sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia de la frontera de Texas, un recordatorio de cómo el aislamiento y la autoridad sin control pueden dar lugar a atrocidades. Pero también es una historia de supervivencia, de mujeres que se atrevieron a hablar y de una comunidad que con fallas finalmente decidió apoyar en lugar de condenar. El pasado moldea el presente y conocerlo construye un mejor futuro.